Pablo. Vamos a tener al hermano Nino. Él es un evangelista. Él ha usado grandemente para compartir el evangelio. Él tiene esa unción. Entonces también trae a alguien nuevo para que pueda recibir el mensaje ese domingo. Así es que va a ser un fin de semana muy bendecido, muy especial. Asiste, aparta tiempo. Acuérdate, es viernes 7:30 y el sábado solamente es de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Vente, te esperamos, aparte ese tiempo y va a ser de grande bendición. Ahora vamos a orar. Dispón tu corazón para recibir la palabra esta mañana. Señor, te damos gracias por el gran honor de estar en tu casa, y eso sucede por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Por el gran amor que nos tienes, estábamos perdidos y tú nos encontraste. Tú fuiste por nosotros, como lo mencionabas en esa parábola, por esa oveja perdida. Estábamos extraviados, sin Dios, sin esperanza, sin fe en el mundo, sucios, llenos de maldad, sin expectativa. Pero ahora te tenemos a ti, te conocemos, Señor Jesús. Nos has dado vida porque tú eres la vida. Nos has dado salud, salvación a nuestras almas, a nuestros cuerpos. Gracias por la esperanza, por tus palabras, por la enseñanza que nos das, porque abriste camino donde no lo había y ahora tenemos acceso a ese lugar santísimo, donde está la presencia gloriosa de Dios, donde podemos encontrar ayuda oportuna, donde podemos encontrar misericordia, sabiduría, consejo y vida eterna. Tú eres la vida eterna, Señor Jesús. Gracias por dárnoslas. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues bienvenidos esta mañana a todos. Dios te bendiga. Y hablar de la salvación, yo creo que lo hemos escuchado mucho. A veces cuando hablamos de salvación y de recibir a Cristo en nuestro corazón, pensamos que incluye solamente beneficios nuestros. Y sí hay beneficios: el perdón de pecados, la sanidad de nuestros cuerpos, la vida eterna, la reconciliación, el camino abierto para ir al Padre. Entonces encontramos todos estos beneficios, pero la salvación incluye más aspectos y dos muy importantes, o dos áreas muy importantes dentro de estos aspectos. Es que unos beneficios tienen que ver con nosotros, lo que recibimos, pero también otros beneficios que recibimos, otras cosas que recibimos al tener a Cristo en nuestro corazón, también nos incluye en un propósito divino. Entonces tenemos tanto beneficios personales como un propósito divino, un propósito más grande de lo que nuestra mente puede imaginar. Y hoy quiero hablarte de uno de esos propósitos divinos al recibir la salvación. El haber hecho Dios todo este sacrificio de rescatarnos, Él buscó un plan y tiene un beneficio también muy particular que viene de parte de Él. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquí vamos a encontrar qué beneficio obtuvimos. Mira, cuando leemos la Biblia, a veces pasamos muchos pasajes desapercibidos o los tomamos como algo muy poético o una frase muy bonita, pero todo lo que está escrito en la Escritura, todo lo que está en la Biblia es verdad y son beneficios, son cosas que Dios nos demuestra que Él ha hecho por nosotros, a las cuales nosotros nos tenemos que aferrar. Y este es un pasaje que hay muchos de esto, pero solamente tomo este pasaje como base. Pero eso está en toda la Escritura, lo que Dios quiere en nuestras vidas una vez que también recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y ve lo que dice Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir que aquí que hay un poder en nosotros. Dios ha puesto un poder. Hemos sido investidos de un poder más allá de nuestra expectativa
y más allá de nuestro entendimiento, como lo dice este pasaje. Es un poder muy grande porque es el poder de Dios que ha sido puesto en nosotros. El Señor Jesús dijo, no lo busques, te lo voy a leer en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, recibiréis poder. Hay un poder que no teníamos antes de recibir a Cristo. Ese poder lo recibimos cuando le entregamos nuestra vida. Y ese poder no es algo externo, porque a veces imaginamos que es el Espíritu Santo que está afuera, que obra en nosotros o a través de nosotros solamente. Pero este poder no es externo, es un poder que está dentro de nosotros. Si me ayudan con el micrófono, por favor. Este poder que está dentro de nosotros. Entonces, si está ese poder dentro de nosotros, significa que el uso de ese poder lo determinamos nosotros. Nosotros determinamos cómo usamos ese poder. Es un poder que no teníamos antes. Es un poder más allá de nuestra expectativa, de lo que nosotros podemos esperar, más allá de nuestro entendimiento, porque es un poder que no lo podemos entender a través de la ciencia o a través de nuestro intelecto, pero es un poder que está en nosotros, que ha sido depositado en nosotros, y al ser depositado en nosotros y no ser externo, entonces nosotros determinamos su uso. ¿Y cómo podemos usar este poder? Este poder no se utiliza por medio de la inteligencia, no se utiliza por una capacidad física. No es un poder que tú puedas ir a un gimnasio y ejercitarlo para desarrollarlo, o que vayas a un laboratorio para ver cómo usarlo y hacer ciertas combinaciones y entonces que salga ese poder. Este poder que está en nosotros se sale o se usa mediante la fe. Es mediante la convicción de que tenemos ese poder para ser utilizado. Hay un caso en la Escritura y vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él venía y en el nombre de Jesús sacaba demonios. Encontramos aquí el pasaje cuando dice que una mujer que les adivinaba todo el tiempo, que él se cansa un día de ver eso y le ordena al demonio que se vaya. Y varios casos que él sacaba demonios. Y vemos otro caso donde unos jóvenes, los hijos de Esceva, que era jefe de los sacerdotes, se dedicaban a sacar demonios. Y entonces él hace un conjuro, estos jóvenes hacen un conjuro y tratan de sacar un demonio a través de lo que en el nombre de Pablo, lo que dice Pablo en el nombre de Jesús, pero dice que los demonios no le hicieron caso y se voltearon hacia ellos y los desnudaron. Entonces, este poder va más allá de un deseo de tenerlo, o va más allá simplemente de un conocimiento o de un pensamiento positivo para utilizarlo. Es el poder de Dios dentro de nosotros y es un poder que se va a manifestar o va a salir mediante la fe que nosotros depositemos para ser utilizados y para creer que ese poder está en nosotros. El Señor Jesús manifestó este poder de una manera impresionante. O sea, tú ves su vida, todo el tiempo Jesús haciendo milagros, sacando demonios, resucitando muertos, cosas impresionantes que él hizo delante de muchos testigos que menciona la Escritura. Pero en particular hay un caso donde se demuestra, y esto es en Mateo 9:20, donde se demuestra que ese poder estaba en él, que residía en él. Dice que en una ocasión una mujer quiere ser sanada y ella determina en su corazón, bueno, tan solo si yo toco el borde de su manto, entonces yo seré sana. Y dice que esta mujer entre toda la multitud se acercó y entonces tocó ese borde del manto de Jesús y salió poder de Jesús y la sanó. Y entonces en ese momento Jesús hasta él mismo no se da cuenta de ese poder, no fue decisión de él el que saliera ese poder en ese momento, sino esta mujer por su fe lo saca de Jesús ese poder. Y entonces Jesús dice, bueno, que me ha tocado,
los discípulos dicen, pues todo el mundo te está apachurrando aquí de tanta multitud que hay, pero dicen, no, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Entonces vemos cómo este poder reside en nosotros. Y este ejemplo se nos da porque todo lo que hizo el Señor Jesús lo hizo como hombre. Entonces sí está ese poder en nosotros. Jesús lo manifestó a través de su fe, a través de su acción todos los días, pero esta mujer pudo sacarlo de él. Hay otro caso, podemos decir, bueno, ese es el Señor Jesús, pero también hay otro caso del apóstol Pedro, donde la gente depositaba la fe en el poder que había en ellos, no tanto en Pedro, que dice la Escritura que la gente traía a los enfermos a las calles para que tan solo la sombra de Pedro pasara sobre los enfermos y sanaran. Y efectivamente así lo hacían, y los enfermos sanaban tan solo al pasar la sombra de Pedro sin que él se diera cuenta, porque el poder estaba en él. Hay poder en nosotros. El Señor Jesús dijo, recibiréis poder. El poder ya está en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos con ese poder? ¿Lo vamos a guardar o lo vamos a utilizar? Hay una parábola cuando el Señor Jesús explica que un hombre se va y les da talentos a las personas y después regresa y les pide cuentas. A ti se te ha dado algo que no tenías, como a esos hombres se les dio monedas que ellos no tenían para que las multiplicaran. Y Dios te da este poder, no para tu uso, o no para que lo guardes y lo mantengas muy bien cuidadito hasta que Él venga, sino para que tú lo utilices y multipliques lo que Dios ha puesto en ti. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo? El poder está en ti. ¿Y tú qué estás haciendo con ese poder que Dios ha puesto dentro de ti? ¿Qué tanto lo crees? ¿Verdad? ¿Qué tanto lo manifiestas? Ahora, esto es algo importante, ¿verdad? El poder que tú recibes o has recibido por el Espíritu Santo no es determinado su uso por el pecado que tú cometes. Esta es otra cosa. El pecado que tú cometes, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, tiene resultados, malos resultados. Si tú pecas, vas a tener malas consecuencias, Dios va a tratar contigo, va a haber una disciplina, vas a perder cosas materiales o no vas a recibir todo lo que Dios tiene para ti. Pero el poder no es determinado por el pecado. No quiere decir que si tú has pecado, el poder ya se fue. Porque dice, los dones son irrevocables. El poder, la unción que Dios ha puesto es irrevocable. Dios la pone en ti para que tú la utilices. Y todo es determinado por la fe que tú pongas en ese poder. Hay un caso especial en la Escritura, el caso de Balaam, que era un profeta con mala actitud, que después en el Nuevo Testamento la descripción que se le da a Balaam es como pues muy denigrante por el pecado que había en él. Y era una persona egoísta, una persona interesada. Pero si tú lees el caso de Balaam, él sí creía en el poder de Dios. Y él no dudaba, ni aun por su maldad ni su pecado, que el don profético que estaba en él fuera utilizado. Cuando llega ese rey a buscar a Balaam, le dice, oye, mira, te voy a dar un dinero si tú maldices a este pueblo. Él dice algo interesante, se vean su fe, cómo empieza. Dice, yo no puedo hacer o decir nada que Dios no me diga o Dios no me permita. Y cuando llega este rey y le dice que maldiga esa nación, dice, bueno, déjame ir con Dios y que me diga. Y entonces va y le dice, Dios, ¿quieres que maldiga o no este pueblo? O sea, tú ves cómo Balaam, a pesar de su pecado y su maldad, él tenía fe en el poder y él era un profeta. Y Dios lo usaba como profeta porque la unción la había puesto sobre él para ser profeta y lo utilizó hasta el final. Y aun cuando no fue impedido él para no maldecir al pueblo de Israel, él hace otra cosa y le da un mal consejo al rey para hacer caer al pueblo. Pero vemos cómo el pecado
no tiene que ver con la unción. Son dos cosas diferentes. Balaam finalmente fue tratado por Dios y por la Escritura por el pecado que ha cometido. Pero la unción está ahí. Nosotros tenemos que lidiar con las dos cosas, pero a veces las enseñanzas equivocadas nos hacen creer que como soy humano, soy pecador, tengo muchos errores, yo no puedo usar el poder de Dios. El poder de Dios es independiente. El poder de Dios está ahí y es utilizado y debe ser utilizado para el propósito que Dios me lo ha dado. Pero la única manera en que lo voy a poder sacar de mí es si tengo fe. ¿Qué tanta fe tienes en el poder que Dios ha puesto en ti? ¿Qué tanta fe tienes en que a través de ti, por tu palabra, pueden ser hechos milagros? ¿Qué tanta fe tienes tú para declarar o hacer una oración para que un milagro suceda? ¿O simplemente lo haces como algo repetitivo, como algo que siempre tienes que hacer, o como un rito constante que hacemos en nuestra vida, o realmente hay una convicción? El poder que Dios ha puesto en nosotros tiene que manifestarse y verse, pero se va a ver solamente por nuestra fe, por esa convicción, por la certeza que tengo en el poder de Dios. El mundo en la actualidad, algo que ataca mucho es nuestra fe. Vivimos en un mundo con tanta ciencia y tanto conocimiento y tanto descubrimiento que en ese conocimiento tratan de opacar el poder de Dios para que nosotros nos basemos solamente en las cosas físicas, en el conocimiento y en el intelecto. Una de las cosas que afecta a nuestra fe es los límites que nos ponemos, y la misma ciencia ha puesto límites. Por ejemplo, los fariseos, ¿verdad? Con su conocimiento religioso, cuando alguien venía y Jesús sanaba los sábados, en una ocasión que él sanó a una persona en sábado, ¿qué dice el fariseo? Váyanse, hoy es sábado. Es cierto, Dios puede sanar, pero no los sábados. Entonces váyanse, vénganse otro día a ser sanados, pero no los sábados. Uno dice, bueno, qué ridículo este pensamiento, pero así nosotros tenemos muchos pensamientos muy ridículos acerca del poder de Dios, de su gracia o de su poder infinito. Entonces Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo imposible, pero nosotros a veces limitamos en nosotros por nuestra fe, limitamos ese poder. Por las experiencias pasadas, por el conocimiento que tenemos, por lo que hemos visto en la escuela, por lo que hemos leído, limitamos ese poder y decimos, no, es que Dios llega hasta aquí. Dios me puede sanar, pero con medicamento. Dios puede hacer esto, pero tal vez esto no. Mejor nada más le pido hasta aquí, porque esto se ve más imposible. Entonces nuestras acciones de manifestar el poder de Dios están limitadas por lo que vemos, por lo que vivimos todos los días y por lo que entendemos. Por eso al principio le decía a Efesios, es un poder que no entendemos. Si tú quieres entender el poder de Dios, cómo actúa, como he escuchado mucha gente que de repente se pone en internet y quiere explicar cómo Jesús caminó en el agua o cómo es que Moisés dividió el mar, y ponen sus explicaciones muy tontas. Entonces el hombre quiere entender los milagros con su capacidad intelectual, pero aquí decía la Escritura, es un poder que no entendemos. Si tú quieres entender el poder que Dios está en ti mediante la ciencia, va a ser muy difícil. Nosotros que estudiamos, ¿verdad? Hasta veces en internet cómo funciona el cuerpo, la medicina te puede explicar muchas cosas del cuerpo, cómo funcionan. Entonces la misma ciencia médica ha puesto límites al ser humano, y dentro de la ciencia médica un cojo no puede caminar. O sea, ¿cómo un cojo le va a salir una pierna? Eso es imposible. Si miramos a la física,
La física nos enseña límites. ¿Y qué dice la física? Una hacha hecha de metal no puede flotar en el agua, como si le sucedió a Eliseo. Y la química también nos puede poner límites. Y la química que dice, pues el agua no se puede convertir en vino. Entonces, si tú miras tu vida a través de este conocimiento, de este entendimiento, pues no vas a poder explicar en tu corazón, no vas a poder estar convencido del poder que Dios ha puesto en ti para realizar cosas imposibles dentro de este mundo físico. No debemos poner límites al poder de Dios basados en nuestras experiencias o en nuestro conocimiento, sino el conocimiento del poder de Dios debe estar basado en lo que Dios dice en la Escritura y en lo que todos estos hombres y mujeres de Dios pudieron realizar a través de lo que dice la Escritura. Y no sé tú mismo, ¿verdad? Cuando lees la Biblia, ¿qué piensas tú cuando Dios abrió el mar en dos? ¿Qué piensas tú cuando el sol se detuvo en Najaló? ¿Qué piensas tú cuando la sombra se regresó? Tú puedes decir, ay, qué bonito, suena muy bonito, es una historia, es un cuento de hadas. O si crees que el poder de Dios pueda tener esa grandeza para realizar esos milagros. Porque si tú al leer la Biblia dudas de lo que estás leyendo, difícilmente vas a poder vivir un milagro en tu propia vida. Ahí está escrito. Eso es lo que Dios puede hacer. Y cuando tú entiendes que Dios hizo los cielos y la tierra, y cuando tú lo crees desde el principio, ve cómo inicia la Escritura. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde el principio de la palabra, lo que se fundamenta es el poder de Dios. Si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿qué cosa no podrá hacer en la tierra? ¿Qué cosa no podrá hacer en ti? Jesús nunca limitó su conocimiento. Pero el poder de Dios a base del conocimiento humano. Jesús nunca limitó lo que Dios pudiera hacer a través de su vida, y por eso vemos todos los grandes milagros que Él hizo en los 4 evangelios. Y así lo puedes ver en el profeta Eliseo, el profeta Elías, el mismo rey David, todos estos personajes que buscaron la ayuda de Dios, que buscaron un milagro de Dios, que aceptaron el ministerio que Dios les había dado, que aceptaron el llamado, como Gedeón, cuando Dios le dice, son muchos los 20,000 que tienes, redúcete a 300. Cuando Dios le dice a Josué, vas a dar 7 vueltas y yo voy a tirar los muros, dice, pues, ¿qué lógica puedo tener eso? Pero ellos no explicaron la palabra de Dios, no quisieron entrar al conocimiento humano, sino lo único que dijeron es, si Dios dice que puede hacer esto, lo puede hacer. Si Dios me pide hacer tal cosa, entonces puede suceder. Lo que debe limitar, o no, más bien, no debes limitar tu pensamiento en el poder de Dios, sino creer que para Dios ninguna cosa es imposible. Cualquier cosa que tú le pidas, aún si hay un milagro que tú le estás pidiendo a Dios, que tú requieres, que no está en la Escritura, pero sabes que Dios tiene poder para hacerlo, lo puedes pedir. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Ve lo que dice Mateo capítulo 19, verso 26. Aquí los discípulos están discutiendo sobre algo, ¿verdad? Sobre la salvación. Entonces nadie se va a poder salvar. Entonces, como si es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, entonces que un rico se salve, pues ¿quién se va a poder salvar? Y en esa discusión de qué se puede o qué no se puede, Jesús les responde de esta manera. Mateo 19, 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Este es el límite que debes poner al poder de Dios en tu vida. Para los hombres es imposible. Es más, para mí es imposible, pero para Dios nada es imposible, absolutamente nada. No hay milagro que tú le pidas a Dios que Dios no pueda hacer si Él te confirma que lo va a hacer a través de ti. Es un gran poder que esté en nosotros, pero lo hemos limitado por el conocimiento.
Nuestras mismas peticiones están muy limitadas porque pedimos conforme a nuestro límite. No pedimos cosas grandiosas que Dios pueda hacer. Nos aceptamos las circunstancias que el mundo nos pone o el conocimiento que el mundo dice que no se puede. Dices, no, pues eso no se puede, mejor no se lo pido a Dios. ¿Qué hay que Dios no pueda hacer? Yo tengo muchas experiencias de lo que Dios ha podido hacer en mi vida. Yo recuerdo una ocasión, y estaba aquí mi hermano Juan Carlos, que mi papá estaba muy grave, lo metieron al hospital y pues sale la doctora y nos dice su papá, pues prepárense porque su papá está muy grave. Y me acuerdo que mis hermanos, muy cristianos, ¿verdad? En ese tiempo los que eran cristianos dicen, pues no te preocupes mamá, vamos a cantar en el velorio. O sea, ellos ya lo daban por muerto porque las palabras que daba el doctor eran eso. Y mi mamá, pues ya creyente, dice, pues yo no acepto la muerte de él. Yo no acepto que él se muera. Y cuando mi mamá dice esa frase me impacté mucho. Y me acuerdo que me fui a la silla a sentarme. Dije, sí es cierto. Yo decía, Señor, pues ¿qué quieres? ¿Verdad? ¿Que mi papá viva o que mi papá muera? Yo no sé todavía. Y Dios habló a mi corazón, bueno, tú no sabes todavía lo que yo quiero con él. Entonces ora por vida. Y me acuerdo que llamé a uno de mis hermanos y dije, ¿sabes qué? Vamos a entrar y vamos a orar por mi papá, que no se muera. Y entramos los dos, pusimos nuestras manos sobre él y a las pocas horas salió del hospital. Y mi papá después de ese evento vivió muchos años más. ¿Qué hay imposible para Dios? Si tú lo crees, si Dios confirma en el corazón lo que Él puede hacer a través de ti, créelo, pídelo, vívelo y saque ese poder que está en ti. También de una vez te he platicado ese caso hace muchos años antes de eso, donde Dios me enseñó a no limitar su poder, que decía yo desde niño tenía callos en los pies, en las plantas, desde joven y me dolían mucho. Entonces a veces venía de la escuela y tenía que estar parado en el camión y me dolían mucho, y yo era cristiano, yo tenía varios años de cristiano, y yo decía, pero pues ¿cómo le voy a pedir a Dios que sane mis callos? O sea, como que hasta me daba pena. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me sane mis callos? ¿Cómo lo voy a molestar? Dije, pues ya me aguantaba mi dolor. Y una vez oyendo un cassette, en ese tiempo que se oían los cassettes, las prédicas, estaba mi cassette, estaba estudiando y puse el cassette para oír la prédica, y en eso oí el predicador diciendo, Dios te puede sanar hasta de los callos. Y me impactó. Dije, bueno, Dios me puede sanar de los callos. No me dolían siempre, pero pasaron los meses, me volvió a doler. Me acuerdo, venía de la escuela y un dolor muy fuerte en mis plantas por los callos. Dije, otra vez los callos, pero ¿cómo voy a molestar a Dios? Pero me acordé, pero el predicador dijo que Dios me puede sanar de los callos. Y me acuerdo ahí parado en el camión, yo empecé a orar, Señor, sáname, me duelen mucho mis callos, sáname. En el nombre de Jesús te lo pido. Empecé a orar como, pues todo el trayecto del camión, oraba como 15 minutos, estuve orando. Y hermanos, se me quitó el dolor. Y desde entonces no me han vuelto a doler los callos. Porque Dios puede hacerlo. Si nosotros no limitamos el poder. Si tú crees en tu corazón, dice, para Dios todo es posible. Hay poder dentro de ti. Las limitaciones de nuestro pensamiento impiden que utilicemos el poder que Dios ha puesto en nosotros. Pero cuando tú empiezas a comenzar a convencer tu corazón, cuando dices, bueno, es que, como yo te decía ese caso, de los callos, bueno, Dios sí puede. Si me puede sanar aún de eso, Dios te sana. Dios sí puede hacer eso en mi vida. Dios sí puede. Por eso cuando tú lees la escritura, y dice la misma escritura dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú lees lo que Dios hizo con esos hombres y esas mujeres, cuando tú lees esos grandes milagros que Dios hizo, convence tu corazón. Dices, bueno, si Dios hizo esto, puede hacer en mí lo que Él ha dicho que va a hacer, o puede resolverme este problema, o puede resolver cualquier problema, o puede utilizarme a mí para hacer grandes milagros para glorificarle a Él.
Hay poder en ti. Dios ha puesto poder, pero ese poder será usado a menos que tú creas. El poder está ahí. Y es más, una gente con fe lo puede sacar. Yo recuerdo una ocasión, un pastor me platicó esto, que él visitaba a una familia. Él vivía en Vallarta, iba a otro lado, a una ciudad a 2 horas de ahí, y visitaba una familia para predicar el evangelio. Pero en una ocasión, pues nada más temporalmente, dice que en una ocasión una persona llegó muy enferma de un dolor muy fuerte en su cuerpo, y llegó con la hermana. Le dice, oiga, era recién convertida ella, le dice a la hermana, la que vivía en la casa, oiga, pues estoy enferma, ¿qué puedo hacer? Y dice, pero el pastor está a 2 horas, no le puedo llamar, ¿qué hago? A ver, pase, siéntense. Y dice que ella siempre le daba agua de limón en un vaso especial para el pastor. Dice, pues le voy a hacer agua de limón y le voy a dar en el vaso del pastor. Y entonces ella va a sanar. Y se lo dio y ella sanó. Uno puede decir, bueno, ese es truco de magia. No, es su fe. En su fe, pues muy de nueva, ella tomó esa circunstancia y la aceptó. Y entonces creyó, pero en el poder que había en ese hombre, en el poder que el pastor le había dicho de Dios que existía, ella creyó en esa sanidad. También recuerdo otra ocasión cuando alguien me platicó hace muchos años en las iglesias. En México se usaban mucho los floreros, ¿verdad? Antes, en las iglesias cristianas, y dice que una hermana, pues una persona estaba muy enferma, y dice que fue a la iglesia, pero llegó cuando no había servicio, ya estaba limpiando, barriendo, y dice ella, pues ¿qué hago? No hay nadie, y estoy muy enferma. Y entonces dice que habían quitado las flores del florero y había agua en el florero. Dice, pues ha de ser agua bendita. Y ella fue y se puso el agua en la parte de su cuerpo y sanó. Ya después el pastor le explicó que no era el agua, ¿va? Pero ella finalmente aceptó a Cristo, sanó y se convirtió. O sea, hermano, los límites de Dios, o sea, no hay nada imposible para Dios. Todo es posible si yo lo creo, poniendo mi fe en Él. Miren, vamos a Juan capítulo 14, verso 12. Ve lo que dice aquí. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué hay de imposible? Es más, los milagros, te decía, hay milagros que Dios quiere hacer en tu vida que ni siquiera están escritos en la Biblia. Dios puede hacer cosas que aún no están escritas en la Escritura, porque para Él nada es imposible. Si tú crees, si tú pides en el nombre de Jesús, vas a recibir y vas a realizar milagros que Dios quiere hacer para convencer a la gente. Yo recuerdo esa ocasión, o sea, leemos, ¿verdad? Aquella ocasión cuando esta María le pide al Señor Jesús, mira, se quedaron sin vino. Y dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Pero ella dice, hagan lo que Él les dice. O sea, la fe que tenía María en Jesús, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué dijo Jesús? Llenen esos tarros de barro de agua. Agarren una prueba y llévensela al conocedor de vino. Dice que ese era el mejor vino que había probado ese hombre en toda la noche. ¿Qué hay de imposible para Dios? Créelo. Hay un poder ilimitado en ti, dirigido por supuesto por el Espíritu Santo, pero es tiempo de abrir nuestro corazón, de no poner límites a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, a no poner límite a lo que Dios puede manifestar en nuestras vidas, los milagros. Porque a veces usamos solamente el poder de Dios en nuestro beneficio y no debemos hacerlo. Tenemos que usar el poder de Dios para ayudar a los demás. Tú ves, por ejemplo, la vida de Eliseo. Eliseo ayudó a un joven que se le cayó el hacha, que era prestada y la tenía que pagar. Cuando la comida estaba envenenada para los hijos de los profetas, él la
le quitó lo envenenado para que se la comieran. La mujer que no podía tener hijos le dijo, vas a tener un hijo dentro de un año. Y después que se le murió el hijo, te lo voy a resucitar, y lo resucitó. No se diga el Señor Jesús, ¿verdad? Te decía de las bodas del Cordero, se acabó el vino, pero en las bodas de Caná se acabó el vino, y el Señor Jesús hizo el agua en vino. El estanque, había un hombre donde nadie lo movía porque él no se podía mover, y el Señor Jesús, sin necesidad de que se metiera al estanque, lo sanó. El padre que estaba, su hijo endemoniado y estaba angustiado, el Padre Jesús le quitó el demonio. Aquella viuda que veía en procesión llevando a su hijo a la tumba, se le acerca a Jesús viéndola llorar, le dice, Señor, era mi sostén. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Le resucita al hijo para que le siga sosteniendo. La mujer sirofenicia que le responde, pues aún los perrillos comen de las migajas y caen de la mesa de los hijos. El Señor Jesús la sana. Y en general Jesús sanaba a todos los enfermos. O sea, el Señor Jesús usó su poder en beneficio de los demás. ¿Qué haces tú con el poder de Dios? ¿Qué haces tú con tu oración? ¿Qué haces tú con tu expectativa? ¿Cuál es la expectativa que tienes? Que Dios se manifieste en ti y te arregle tu vida. Cuando ves la de los demás toda destruida, es el tiempo de usar el poder nuestro para bendecir a otros, para que los milagros salgan y entonces los enfermos sanen. Que la gente dolida tenga un buen consejo, que la gente que necesita un milagro le salga ese milagro, porque el poder Dios lo ha puesto en nosotros. Hay un poder en ti que solamente mediante la fe en Dios, la convicción en el poder ilimitado de Dios, puede hacer que ese poder sea usado a través de tu vida. ¿Qué vas a hacer con ese poder? Ahí está. Independientemente de tus pecados, independientemente de lo que hagas bien o mal, Dios ha puesto, por eso te rescató Dios, por eso te salvó, para que tú seas bendición a muchos, para que tú seas un foco de bendición para mucha gente, usando el poder que Dios ha puesto en ti, pero tal vez tú lo limitas. Si viene alguien con gripa, oras por él, pero si viene alguien con cáncer, pues ya pobrecito, más bien voy a orar porque ya se va a morir. Y Señor, dale paz en el momento en que se vaya. Porque no tienen la convicción de que Dios pueda sanar un cáncer, porque mucha gente a tu alrededor se ha muerto de cáncer. Pero eso no limita el poder de Dios para sanar a alguien que tenga cáncer. No hay nada que limite el poder que Dios ha puesto en ti si tú crees. ¿Qué limitó al Señor Jesús? Absolutamente nada. Se realizaron milagros, a todos los que venían a él los sanaba. Dice la expresión, todos los enfermos eran sanados, no algunos, todos, porque el poder de Dios salía de él para manifestar la bendición al mundo. Tú eres un factor de bendición por el poder que está en ti, pero lo limitas. No lo usas, aun cuando vienes a la iglesia. Yo les he dicho, y sobre todo a aquellos que tienen mucho tiempo en el evangelio, ¿a qué vienes a la iglesia? A recibir solamente. No me gustó la alabanza. Hoy no me gustó, no me agradaron hoy. Porque solamente te vienes a agradar. Hoy no me saludaron, hoy no me trataron bien. Porque somos egoístas, tal vez como Balaam, que queremos solamente la bendición para nosotros. Pero hay un poder que Dios ha puesto en ti para ayudar a otros. Yo les he dicho, ven a la iglesia a ver qué puedes hacer por otros. Tú estás llorando por dentro, pero alguien está llorando, ve y consuélalo. Tú estás enfermo, pero alguien está enfermo también, ve y ora por él. Tú tienes problemas económicos, estás orando, pero ves a alguien que tiene más problemas y tú lo puedes bendecir, a lo mejor darle lo último que te quedaba. Porque tú crees que Dios te puede prosperar abundantemente. Da de ese poder y vas a experimentar la grandeza de Dios en tu vida. Finalmente, quiero leer este pasaje. Tal vez es un pasaje muy conocido, pero con toda esta palabra que te he dado, quiero que reflexiones en este pasaje. Marcos capítulo 16, verso 14. Abre la escritura. Esta palabra es para ti. Si tú eres discípulo de Cristo, si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, esto es para ti. Y ve lo que dice la escritura. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Primer punto, ¿qué hace Dios? Te enfrenta a tu fe. Y les dice, hombres de poca fe, si yo ya les había dicho que iba a resucitar, y entonces viene gente y les dice que yo he resucitado, ¿por qué no creyeron? Si tú has leído en la Biblia lo que Dios puede hacer, y viene alguien con un problema semejante, ¿por qué no crees que Dios puede hacerle milagro en él? Les reprochó su incredulidad. Hoy Dios enfrenta tu fe. ¿Qué tanto crees en el poder que Dios ha puesto en ti? ¿Qué tanta fe tienes al orar por un enfermo? ¿Qué tanta fe tienes en que Dios te guarda? ¿Qué tanta fe tienes en que Dios te prospera? ¿Qué tanta fe tienes en que tú puedes orar por la dificultad de una persona y va a hacer un milagro Dios en esa persona? ¿Qué tanta fe? Verso 15, los hace reflexionar. Y hoy Dios te hace reflexionar. Dios sigue creyendo en ti. Y ve lo que dice el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Les dijo, ¿no creen? Pues crean. Porque al que cree, a los que están convencidos, les van a seguir. O sea, va a ser el resultado de su fe. Cuando tú oras por un milagro, no lo haces tú. No es tu poder el que sea una persona, no es tu poder mental como muchos dicen, si te concentras va a salir el cáncer. O no es como los brujos a los que vas y déjame meter la mano y te sacan el huevo podrido del vientre para ser sanado. No, porque el poder no está en ti. El poder está en ti, pero no es tuyo. Tú solamente eres un vehículo de ese poder. Por eso dice que las señales van a seguir. O sea, a tu fe va a seguirle un milagro. A tu fe va a seguir el resultado, la respuesta, el fruto de tu oración. Por eso dice Jesús, y esta señal seguirá a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Estas son las cosas que siguen a los que creen. Eso te va a seguir a ti si crees. ¿Sabes qué te va a seguir? Milagros. Porque en ti hay poder. Respuesta a tus oraciones. Vas a poner tus manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. A la voz tuya los demonios van a salir. Eso es lo que dijo Jesús. Porque el Señor fue ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿qué es el requisito? A los que creen. A los que creen, que han recibido el poder, como les dijo el Señor Jesús, recibiréis poder. Después de esto les dijo, recibiréis poder. Ya está el poder en ti. Pero una vez más, para poder manifestar el poder de Dios, tienes que creer. Es independiente a tu pecado. Y no quiero decir por eso que vas a pecar, porque el pecado trae sus consecuencias, ya le hemos hablado. Pero hoy estamos hablando del poder de Dios. Hay poder en ti para hacer cosas grandes. Aunque la ciencia diga que no, aunque Facebook diga que no. Yo he visto recientemente en Facebook cuántas críticas y aún videos. Estaba viendo el otro día un video de una persona que se burla de los milagros, que tal vez muchos sí están haciendo solamente actuaciones de milagros, pero no porque haya iglesias que hacen milagros fraudulentos, no por eso quiere decir que Dios no hace milagros. No creas todo eso. Dios sí hace milagros. Y no creas como aquellos que dicen, hay una corriente teológica que dice que los milagros se acabaron hace miles de años. No es cierto. Los milagros son actuales porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y esta palabra que estamos leyendo
A los que creen no tiene una fecha. Yo no veo que diga a los que creen hasta el año 1000. A los que creen hasta el año 500. Después de mí les va a pasar esto. No. A los que creen hasta el último día que exista la tierra, yo estaré con ellos, porque el Señor Jesús sigue sentado a la diestra del Padre y va a hacer milagros a través de nosotros. A los que creen. Es el único requisito. Hay poder en ti, ¿lo crees? Pero esa fe te va a ser respaldada por la Escritura. Por eso la importancia de leer la Escritura. Y cuando leas la Biblia, créela. A veces las cosas que dices parece imposible, pero el Dios en el que yo creo, esto es poco a lo que puede hacer. Cuando tú lees eso de que la sombra regresó, yo cada vez que lo hice digo, es impresionante. Era para que la tierra hubiera explotado, porque la tierra se regresó, o el sol se regresó, algo pasó ahí. Pero la sombra regresó grados, y eso Dios lo hizo. Eso es poco a lo que Dios puede hacer. Si Dios hizo los cielos y la tierra, si Dios hizo eso, ¿qué no hará en tu vida? ¿Y qué no hará a través de ti con la enfermedad, con los demonios, con los problemas económicos, con la violencia? Pero esto es a los que creen. Si crees, todo es posible, dijo el Señor Jesús. Si crees en Dios, todo es posible. Ponte de pie. Aleluya. Un aplauso, Señor, claro, dáselo a Él. Un aplauso a nuestro Dios. Amén. Y quiero que hagas algo. Si le bajan tantito nada más, quiero que pienses algo. Cierra tus ojos. Si tú has creído en Jesús como